semana, jovencitos, el día que estamos hoy día, el lunes, con ustedes tengo los días miércoles siempre mis evaluaciones, ¿no? Para este miércoles tenemos una evaluación, ¿ya? De 10 preguntitas a partir de las 8 p.m. hasta las 11:59, ¿ya? Es 1 hora y un intento para poderlo resolver, ¿ya, chicos? Entonces, así quedamos, ¿ya? El día miércoles, a ver qué número de 21, 22, ¿no? El miércoles 22, ingresan ustedes a su plataforma a partir de las 20 horas, o sea, 8 de la noche, hasta las 23:59, antes del día siguiente, ¿no? Entonces, ustedes ingresan 1 hora, un intento para desarrollar su evaluación, ¿ya? Esta es sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Es un tema pequeño, no es largo, es bien sencillo, pero es muy bueno porque es otra de las técnicas que debemos conocer y aparte, en qué caso lo vamos a, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la vía de administración no parenteral, como es la vía rectal, ¿no? Y la vía vaginal, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy día vamos a compartir. ¿Mm? Ahí está, ¿bien? Esos son supositorios, ¿ya? Vía de administración no parenteral, continuamos. Vía rectal y vaginal, como ustedes saben, la semana anterior hemos tratado lo que era la vía oral, la vía sublingual, las vías óticas, tópicas, nasal. Entonces, todas esas vías que ustedes han visto cada uno, su punto de importancia, ¿no? Y cómo se utilizan, en qué casos. Entonces, hoy día vamos a hablar de otra vía que es la rectal y la vaginal, ¿no? Entonces, en qué casos se utiliza y cómo se va a realizar este procedimiento, ¿no? Que esto es muy importante, ¿ya? Así que los invito a que estén presentes. Ahora otra cosita, ya yo les estaré dando trabajitos para que, por grupos, ¿ya? Bien, a ver. Bien, vamos a hablar primeramente aquí la vía rectal, ¿no? Aquí ustedes saben que también la vía rectal es una vía de administración no parenteral y aquí el fármaco se absorbe en la mucosa rectal. La zona del recto es una zona, anatómicamente hablando, es una zona muy irrigada, tiene las venas y arterias, arteriolas hemorroidales, ¿no? Entonces, esta zona es muy irrigada, entonces, lógicamente, el tejido favorece a que se pueda absorber algunos productos farmacéuticos, ¿no? Según el cuadro del paciente, ¿no? Por ejemplo, esta vía suprime el primer paso hepático, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque esta sube a través de las vías, la absorción se realiza por la vía hemorroidal superior e inferior, ¿ya? Entonces, aquí la ventaja es esa, ¿no? Evita también sustancias, por ejemplo, miren, por ejemplo, sustancias irritantes y que tengan mal sabor, que si la estás administrando por vía oral, ¿no? Y también en casos de pacientes que tengan problemas de deglución, ¿no? O sea, que tengan procesos en la cual ellos no puedan pasar los medicamentos en este caso, ¿no? Bien, aquí vamos a ver que también las formas líquidas se van a absorber mejor que las sólidas, ¿ya? Entonces, también vemos a su vez que tiene ciertas desventajas, porque en sí, como hemos conversado, no hay el 100%, digamos, de una vía que sea totalmente efectiva. Siempre hay sus cositas, ¿no? Bueno, que tiene gran variabilidad individual, a veces, muchas veces es rechazada por parte del paciente, ¿no? Por los pudores y todas esas cosas que tenemos los humanos, ¿no? Su inicio muchas veces es lento, el efecto se ve lento muchas veces, y bueno, en ciertos casos se pierde el efecto químico, o sea, de los fármacos que se administran por esa vía, por el proceso de la defecación, ¿no? Bien, por ejemplo, existen muchos ejemplos de medicamentos que se pueden administrar como por esta vía, ¿no?
como los supositorios, ¿verdad? Hay supositorios de tipo analgésicos que tienen opioides y no opioides dentro de su composición química. Tenemos antitérmicos, o sea, por ejemplo, en el caso de niños, muchas veces se utilizan este tipo de supositorios para ayudar a bajar las temperaturas, ¿no? Las fiebres, ¿ya? Antieméticos, lógicamente los antieméticos su función es evitar los vómitos, ¿no? Entonces, esa es una de sus acciones, ¿no? Y laxantes también, bueno, definitivamente para aquellas personas que padecen de problemas de estreñimiento, ¿no? Bien, también vamos a hablar de los supositorios y enemas, ¿no? O sea que son otros tipos de fármacos, medicamentos que se administran a través de la vía rectal, ¿ya? Ya. Bien, ahí vemos, por ejemplo, el supositorio. Viene a ser una preparación medicamentosa, ¿ya? De forma cónica u ovoidea alargada, de consistencia sólida, ya capaz de fundirse a la temperatura fisiológica del recto o de solubilizarse, ¿no? En los líquidos orgánicos, ¿ya? Entonces estamos hablando de los supositorios, ¿no? Tiene su formación anatómica que favorece la introducción a través del recto, ¿no? Del ano y recto, ¿no es cierto? Es de consistencia sólida, capaz de fundirse a la temperatura fisiológica de esa zona anatómica, capaz de solubilizarse en los líquidos orgánicos, de que se absorbe, ¿no? También tiene su forma típica, ¿no? Son alargados, ahí está la fotito, como lo están viendo ustedes, ¿ven? Ahí está. Los hay de diferentes tipos, ¿no? De composiciones. Son alargados, con extremo romo, y el otro extremo se estrecha, como una puntita, parece una bala, ¿verdad? Gradualmente como la forma de un torpedo o una bala. Entonces, se administra, por ejemplo, para ejercer una acción a nivel local, ¿no? O sea, en la zona del recto, y lógicamente su acción de este producto es sistémico, ¿no? Por absorción, llega lógicamente a todo lo que es la circulación en general. En algunas farmacopeas, el término supositorio se hace extensivo a formas de aplicación también vaginal y uretral, ¿no? Entonces, los supositorios, de estas formas farmacéuticas pueden destinarse para ejercer, por ejemplo, acción mecánica. En este caso, la acción mecánica consiste, por ejemplo, para provocar la evacuación en caso de estreñimiento. El estreñimiento es un problema realmente que lo padecen muchas personas cuando su dieta es muy pobre en fibra, ¿ya? Entonces, y sobre todo también que no consumen líquidos. Por eso es muy recomendable, jovencitos, recordar a sus pacientes que deben tomar líquidos, agüita, agua pura, ¿ya? Agua pura. Comer fruta. Yo veo que mucha gente dice, yo quiero un jugo de naranja. Van y se compran un jugo que ya lo venden exprimido. Lógicamente la naranja exprimida, está bien, es el jugo. Pero están botando lo mejor, que es la fibra. Entonces toman el jugo, que está lleno de azúcar natural, todo lo que quieran, pero botan lo mejor de la fruta, la fibra y la cáscara, ¿ya? Entonces, esta persona que consume de esa forma las frutas, lógicamente está botando lo mejor a la basura, ¿ya? Es recomendable, por eso le digo, que la dieta sea rica en fibra. Entonces, cuando tú comas una naranja, cómelo con esa cosita, toda la comidita de adentro, con su juguito, con todo, ¿ya? Cuando tú comes una manzana, cómelo, lávala bien la cáscara, bien lavadita, cómelo con la cascarita. Tus verduritas, tus lechuguitas, tus pepinillos, el pepinillo incluso lávenlo bien, 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 enjuáguenlo y pártanlo en rodajitas bien finísimas. No le quiten la cascarita verde, ¿ya? Es uno de los mejores alimentos que tenemos. Y cuando tú lo preparas en forma de ensaladita, solamente le haces una vinagreta, le pones un limoncito, etcétera, y te lo comes riquísimo, ¿ya? Entonces,
Lo que trato de decir aquí es que es muy importante que enseñemos a las personas a comer una dieta rica en fibra. ¿Por qué? Para evitar el estreñimiento. El estreñimiento sucede porque las personas muchas veces ingerimos demasiadas harinas, hidratos de carbono, que no tienen fibra, lógicamente. Entonces, ese es como un masacote que se pega, se adhiere en las paredes del intestino. Entonces, lo ideal aquí es la fibra. La fibra, nuestro cuerpo, escuchen, el cuerpo humano no tiene las enzimas que son esenciales para poder asimilar o digerir la fibra, ¿ya? Pero la fibra cumple una función muy importante en nuestro cuerpo, en nuestro intestino. Es prácticamente de limpieza, ¿ya? A ver, supongamos que hoy día se comieron un filete del tamaño del plato de carne de res, carne roja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú no lo acompañas con verduritas, esa carne roja que te has comido a la 1 de la tarde, vas a terminar de digerirla todavía a las 7 de la noche. El proceso es muy largo, o 6 horas más o menos. Bueno, el asunto es que está mucho rato ahí, ¿no? Pero si tú lo acompañas con fibra, la función de la fibra aquí, en sobre todo en las carnes rojas que tienen muchos desechos, va a ayudar a limpiar, ¿ya? La fibra limpia, va limpiando de tal manera que cuando pasa por el intestino, por el colon, cumple esa función de limpieza, de tal manera que no quedan sustancias que a la larga se vuelven muchas veces en compuestos cancerígenos, ¿no? O sea que nosotros mismos nos hacemos daño. Entonces, es recomendable comer su carnecita, está bien, pero acompáñenlo con verduritas, ¿ya? Entonces, de esa manera, estamos ayudando a nuestro intestino a que esté limpiecito y tomemos agüita pura, ¿ya? Y de esa manera, sanamente vas a evitar el estreñimiento. Y por consiguiente, tú evitando el estreñimiento, tu paciente va a estar muy bien, se va a sentir muy bien, no va a estar malhumorado y, y va a evacuar correctamente, ¿ya? Entonces, evitemos botar la fibra de los alimentos. Hay que comerlos, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que esta acción mecánica también se formulan con excipientes hidrófilos del tipo de glicerogelatina o glicerina también, ¿ya? Estos, hay unos supositorios que son especiales de glicerina. Muchas veces para los profesionales lo indican para pacientitos que padecen de este problema que estamos conversando, ¿ya? El estreñimiento. Entonces, otro tic, disculpen antes que pasemos a otra parte, el otro tic, porque hay mucha gente que padece este problema, es en ayunas, escuchen, en ayunas, piquen papaya, pónganlo en la licuadora con unas semillitas de la misma papaya y colóquenle salvado de trigo, ¿ya? Salvado de trigo, con agüita tibia, ¿ya? Entonces, el paciente va a defecar muy bien, ¿ya? Yo les recomiendo eso, agüita tibia en ayunas con su papayita o su limoncito o naranjita, ¿ya? Pero ese es genial, es muy bueno, funciona muy bien, ¿ya? Bien, por ejemplo, también la acción mecánica, por ejemplo, en caso de que hay ciertos productos, ¿no?, que irritan la mucosa rectal y provocan por vía refleja el peristaltismo. El peristaltismo viene a ser ese movimiento que tiene el intestino, todo el tracto digestivo, la parte de intestinos, delgado, grueso, el colon, ¿no? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide, ¿no? Toda esa zona de allí tiene esta función, ¿no? Refleja, que es el peristaltismo. Este es un movimiento que se llama movimiento peristálticos, que favorecen, en este caso, cuando se trata de evacuar, llama a que tú vayas a buscar el baño, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay de estos productos que se administran que producen también cierta irritación de la mucosa rectal, ¿ya? Entonces, también hay que leer siempre la literatura del medicamento que le hayan indicado a tu paciente, ¿bien? También tienen una acción local, por ejemplo, a través de ella para efectuar su acción astringente y sedante sobre la mucosa rectal y a nivel de los esfínteres. ¿Qué son esfínteres? Esfínteres son zonas anatómicas, en este caso, por ejemplo, en el recto, en el ano, tenemos esfínteres, ¿no? El esfínter anal, que es el que nos ayuda
a que las heces no se salgan, ¿no? Son como un cierre automático que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, en el caso estamos hablando de la zona rectal, ¿ya? Porque también hay esfínter urinario y hay otros tipos de esfínteres, ¿no? Entonces, normalmente se preparan con recipientes grasos, porque lógicamente este componente graso va a favorecer a nivel local, en este caso si necesitamos a nivel del estreñimiento, digamos, por ejemplo, de que rápidamente funcione, ¿no? Y también que deben proveer una sesión muy lenta del principio activo para retardar su posible absorción, ya que no se desean efectos sistémicos. Eso es en ciertos casos. Acción sistémica o general, así se le llama. En estos casos se formulan para favorecer la absorción del principio activo de este medicamento, ¿no? Y su paso a la circulación general, o sea, a través de la sangre, ¿no? Tiene su composición, por ejemplo, excipientes hidrófilos, o sea que se elaboran con excipientes hidrófilos. Hidrófilo, escúchenme, hidrófilo significa que jala agua, ¿ya? Agua. Su composición ayuda en eso. Por ejemplo, hay enemas evacuantes también, ahorita vamos a hablar de ellos, que favorecen también en el proceso del estreñimiento también, ¿no? También, por ejemplo, y excipientes lipófilos, o sea que tienen grasita en su composición, que van a facilitar la liberación, dice, lo más pronto posible o rápida y completa muchas veces del fármaco, ¿no? Su acción. Bien, la vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones, ¿no? Por ejemplo, para cierto tipo de paciente que sea incapaz de ingerir la medicación por vía oral, ¿no? Que de repente el señor o el paciente ha tenido una cirugía a nivel de la cavidad oral, ¿no? Y en ese momento él necesita que le administren una terapia, puede ser en este caso por la vía rectal, o sea, depende de la indicación profesional. También tenemos, por ejemplo, que muchos medicamentos que son destruidos por el jugo gástrico, por las enzimas digestivas, ¿no? O sea, entonces se evita todo eso y se coloca por la vía rectal y funcionan ok, ¿no? Medicamentos que irritan también la mucosa gástrica, o sea, que es por vía oral y pasa a la mucosa gástrica, pero en la zona del recto no va a producir esa reacción, ¿no? Bien. Y también por ciertos medicamentos que por su sabor a veces son amargos, o el olor a veces que tienen esos medicamentos son intolerables por vía oral, entonces se indican por esta vía, ¿no? Favorecen. Y el principal, por ejemplo, también el inconveniente también, porque como les digo, no son perfectos, de esta vía rectal, reside en que la absorción del medicamento muchas veces suele ser errática, menos fiable y a veces nula, según los casos, ¿no? Entonces, también tiene sus cositas la vía rectal. Bien, de repente los enemas. Ustedes habrán escuchado hablar de los enemas, de repente a alguno de ustedes que han sido sometidos a alguna cirugía, le han administrado los enemas, ¿no? Estas vienen a ser preparaciones especiales que se administran por la zona del recto en casos de, por ejemplo, de pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, ¿no? ¿Por qué es importante tener el colon limpio? Porque se va a evitar que durante la cirugía muchas veces los esfínteres se relajan y puede haber eliminación de heces en la sala, en el quirófano, ¿no? Entonces, si sucede ese accidente, se suspende la cirugía, desgraciadamente es así. Entonces, se recomienda que la preparación del paciente sea desde el día anterior, ¿ya? Supongamos, a ustedes lo van a operar el día de mañana, vamos a suponer que sea de la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, ustedes desde hoy día en la mañana lo han debido empezar a preparar. Incluso hay ciertos casos que desde el día, 2 días antes, ¿ya? Empiezan con dietas totalmente líquidas, ¿ya? Líquidas, 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 solamente hidratación, hidratación, hidratación. En las noches te dan unas capsulitas que son de aceite de ricino, ¿ya?
y te va a ayudar a limpiar todo el colon, ¿ya? Tu última dieta o generalmente es a las 5 de la tarde, en otros casos, ¿no? Entonces, pero definitivamente se piensa limpiar el colon desde la noche del día anterior a la cirugía, ¿ya? Entonces recuerden eso. Y se le hace también un enema evacuante y a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana generalmente, a las 6 de la mañana, se le está colocando otra enema evacuante, se le está colocando, o sea, limpiando correctamente el colon, de tal manera que no sucedan esos accidentes que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, estos enemas vienen a ser formas farmacéuticas líquidas destinadas para la administración por vía rectal, ¿ya? Ahí está. Ahí están viendo uno, miren. Este de aquí, miren, les voy a comentar este de acá. Este producto lo expenden en las farmacias y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Este producto, ¿ya? Así se indicó por tu médico, tú ten mucho cuidado al aplicarlo. ¿Por qué? Porque dentro de él hay un suero fisiológico, no es fisiológico, es hipertónico, es como un suero porque tiene mucha sal, ¿me entendieron? Al tener mucha sal y tú lo colocas por la zona del recto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si el paciente tiene heces compactas en el colon, lógicamente este producto, como es una solución hipertónica, o sea, tiene mucha sal en su composición, va a jalar sal hacia la zona del colon, ¿no? Del cuerpo va a llegar sal al colon, perdón, agua al colon, lo jala, de tal manera que va a facilitar la humectación de las heces y facilita su salida, ¿verdad? O sea, limpiamos el colon. Pero cuando ustedes coloquen este producto, escuchen, hay que colocarlo muy suavemente, porque ha habido casos a veces de pacientes que se les subió la presión arterial demasiado, pues hay que tener mucho cuidado con los hipertensos, en ciertos casos. Entonces hay que observar siempre y ponerlo suavemente. ¿Ya, chicos? Tengan mucho cuidado con estas soluciones hipertónicas. Bien. También estos, por ejemplo, pueden ser también soluciones, ¿no? Soluciones, suspensiones, emulsiones, ¿ya? Estas son de efecto local. Los enemas son de efecto local, se destinan para la evacuación del intestino, su limpieza, como ya lo hemos dicho. Tienen también una composición, un objetivo terapéutico, ¿no? Porque contienen fármacos para ejercer la acción local en el colon o producir una acción general, ¿ya? Entonces, esto no lo debemos olvidar. Ahora, en los hospitales de salud, generalmente, que no hay muchos recursos, muchas veces se hacen, los enemas los prepara el técnico de enfermería. Los preparan con agua, jabón, ¿ya? Agua y jabón. Escuchen, ¿eh? Agua y jabón. Eso se pone a hacer una preparación, se hierve bien, 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 se deja enfriar y se coloca en los recipientes como enema evacuante, ¿no? Para hacer esta limpieza del colon, ¿ya? Por eso le llaman enemas jabonosos. No le va a pasar nada malo al colon porque le pones agüita con jabón, ¿no? No le va a pasar nada malo. Entonces, más bien lo que estás haciendo es ayudar a limpiar, ¿no? Esa limpieza. Bien, aquí, por ejemplo, también contienen sustancias radiopacas, según sean los casos. Por ejemplo, cuando el paciente va a ser sometido a un examen de colon, ¿no? Una colonoscopía, en la cual se va a hacer un estudio a nivel del colon, si hay pólipos en el colon, ¿no? Entonces se colocan estas sustancias con radiopacas, ¿no? Que van a favorecer a que se saquen unas placas radiográficas y salga bien definida la zona del colon, ¿no? Para facilitar las exploraciones radiológicas, ¿bien? Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, los médicos dicen de repente hay presencia de pólipos en el paciente y los pólipos son muchas veces malignos y lógicamente para descartar cánceres, etcétera, ellos hacen ese tipo de exámenes con sustancias de contraste o sustancias radiopacas, así se llaman, ¿ya? Bien, aquí también, por ejemplo,
la preparación, ¿no?, del material necesario para aplicar supositorios. ¿Qué es lo que tú debes hacer, no? Primeramente, siempre los profesionales nos debemos caracterizar o nos caracterizamos por el orden, la limpieza, ¿no? Siempre que tú, por ejemplo, tú vas a hacer un procedimiento, tú tienes que acercarte a la unidad del paciente con todo el material, con todo, que no te falte nada. Tú debes tener todo. O sea, por eso que siempre hay una lista de materiales que se utilizan en las técnicas, diferentes técnicas que hay, y que tú debes reunir todo el material y que no falte nada para el procedimiento. Porque tú, me olvidé de los guantes, vas a tener que volver a correr hasta el tópico y traer los guantes. Me olvidé de tales. No, entonces así no es, ¿no es cierto? Tú como profesional tienes que trabajar con orden, ¿ya? Y de esa manera el orden significa que tú tienes que llevar todo tu material a la unidad del paciente, o sea, donde se va a hacer el procedimiento. Si es en un tópico, en el tópico. Si es en el mismo cuarto del paciente, allí en la unidad del paciente se lleva todo, ¿entiende? Se le brinda privacidad, porque a veces en las habitaciones donde están nuestros pacientes no están solos, a veces están con 2 pacientes más o 3, ¿no? A veces son 3 en una habitación. Entonces, brindar privacidad. ¿Qué significa eso? Que tú le vas a colocar unos biombos para tapar que el paciente esté cómodo solo y que los demás pacientes no estén mirando el procedimiento que le están haciendo al paciente, ¿me entendieron? Eso significa brindar privacidad al paciente. Pero antes de empezar a hacer el procedimiento, tenemos que tener nuestro material, ¿ya? A ver, tus guantecitos, ¿ya? En este caso no es preciso que sean estériles, ¿ya? Porque ya habíamos dicho en bioseguridad de que los guantes estériles se utilizan, por ejemplo, cuando tú vas a hacer por ejemplo, suturar una herida, lavar una herida, ahí sí necesitas que sean estériles, ¿verdad? Pero para una zona como el ano, por ejemplo, que no va a ser una cirugía, solamente vamos a hacer una higiene, una limpieza, una colocación de un enema, no necesariamente los guantes tienen que ser estériles, ¿ya, chicos? Bien. La medicación, que en este caso es el supositorio, ¿no? ¿Ya? O si es el enema, lógicamente, ¿no? Aquí, lubricante que ha de ser compatible con el medicamento, ¿no? El medicamento. Por ejemplo, generalmente, escúcheme, cuando tú vas a colocar un supositorio, se coloca un poquito de vaselina líquida, ¿ya? Pero como generalmente la composición del mismo supositorio es suave, favorece la inserción, ¿no? Entonces, muchas veces el lubricante se obvia, según sea el caso, ¿ya? Debes tener gasitas que te van a ayudar a limpiar la zona del recto, del ano, ¿no es cierto? Entonces, para que no contaminar mucho, ¿ya? Una sabanita, o sea, un campito que te va a permitir trabajar con tranquilidad por si acaso vaya a caer un poco de agua, alguna cosa, de tal manera que tú no vas a contaminar todo, ¿no? Bien, entonces, todo eso, ya. Y tú vas a tener también una sabanita que va a favorecer también a que tú le tapes eh, ya, mire, supongamos que usted, con respecto a la preparación del supositorio en sí, tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, si el supositorio es blando, se adhiere al envoltorio, a veces sucede, ¿ya? Escuchen, un secretito muy bueno es colocarlo en la refrigeradora, porque en los servicios hay refrigeradora, se coloca un ratito en la refrigeradora para que se enfríe, de tal manera que no se pegue toda, se deshaga, mejor dicho, porque con el calorcito se deshace generalmente. Lo pones tú un ratito en la refrigeradora y se pone un poco durito y ya tú procedes a colocarlo, ¿no? Entonces, muchas veces se adhiere el componente al envoltorio y es más difícil introducirlo, ¿no? Entonces, para aumentar la consistencia de este producto, colocar unos minutitos en la refrigeradora, o puedes también bajo un chorro de agua fría, o yo recomendaría la refri porque eso sí rapidito se enfría y al toque se forma muy bien, ¿no? En caso de que haya que administrar medio supositorio, este se partirá siempre en sentido longitudinal, o sea, a lo largo, ¿ya? A lo largo, o sea, a lo largo del supositorio, por la mitad, ¿no? Hacia lo largo, ¿ya? Los supositorios tienen una forma cónica u ovoidea alargada. Si se partieran transversalmente, no se estaría introduciendo el 50% de la dosis. Tiene que ser a lo largo, longitudinal el corte, ¿ya?
Bien, entonces aquí, por ejemplo, en la administración de supositorios, vamos a tener que primero, escúchenme, esto es bien importante, informarle al paciente, hablarle para que el paciente colabore contigo. Tú no vas a ir a lo mudo y de frente poner, sin decirle nada al paciente, siempre, bueno, señor, señorita, vamos a colocarle un supositorio. Le estoy comunicando, entonces tú, de la manera como te acercas al paciente, que tiene que ser una comunicación muy asertiva, esto va a favorecer a que el paciente colabore contigo en el procedimiento, ¿te das cuenta? Entonces siempre hay que explicar, por eso hay que hacer una preparación psicológica, explicando para que el paciente sepa lo que viene, ¿no? Lo que es lo que le vas a hacer. Y una preparación física, que significa ponerlo en qué posición lo vas a colocar al paciente para colocar este producto, este supositorio, ¿no? Por ejemplo, informar al paciente, bueno, la familia también ya debe estar informada, proporcionarle la intimidad o privacidad al paciente, eso es muy importante, que tú te laves muy bien tus manitos y colocarte tus guantecitos y llevar, lógicamente, todo tu material al lugar donde lo vas a realizar el procedimiento. Colocar al paciente en posición SIMS. ¿Qué significa la posición SIMS? Por ejemplo, la posición SIMS es de costado, ¿ya? De cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Entonces es como cuando tú te echas en tu camita a dormir de costado, ¿ya? De cúbito del lateral izquierdo, o sea, del lado izquierdo, ¿ya? Con la pierna derecha flexionada por encima de la izquierda. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Esta posición SIMS izquierdo, esta posición SIMS va a favorecer a que el colon, ¿no? Se desplace hacia el lado izquierdo, se relaje esa zona y el paciente también se relaje, de tal manera que el procedimiento se puede llevar a cabo muy bien, ¿ya? Recuerden, SIMS izquierdo, ¿ya? Ahora, definitivamente, cuando tú le estás brindando privacidad al paciente, también hay que cubrir con una sabanita la zona de su pompis, ¿no? O sea, de las nalgas, ¿no? O sea, solamente exponer la parte que tú vas con la cual tú vas a administrar, o sea, la zona del recto, ¿no es cierto? Tú separas las nalguitas del paciente con la mano y expones el ano. Entonces, de esta forma, tú le pides al paciente que haga inspiraciones, ¿no? Lentas y profundas. Inspirar significa que lleves aire a los pulmones, ¿verdad? Inspirar lenta y profundamente para relajar el esfínter anal, ¿ya? Eso va a favorecer, ¿no es cierto? Y en ese proceso tú introduces el supositorio o en el caso de una cánula lubricada, en el caso del enema, con el enema que vas a trabajar, en el recto con rapidez, pero sin brusquedad, con suavidad, ¿ya? Y dirigirlo a través de la pared rectal, ¿ya? Y en caso de administrar un supositorio, sobrepasar el esfínter anal interno, ¿ya? O sea, la administración tiene que ser bien profunda para que pueda cumplir la función, ¿no? Ahora, ¿en qué caso se puede suspender el procedimiento? Si tú adviertes, por ejemplo, que tú estás introduciendo, sea el supositorio o la cánula para el enema, tú sientes resistencia. Nunca, escuchen, nunca hagan fuerza. Si tú sientes una resistencia en la anatomía del paciente, a ver, que siga haciendo las inspiraciones y que te ayuden para relajar esa zona. Si sigue igual esto, entonces suspenden el procedimiento. ¿Por qué? Escuchen, porque a veces sucede que el paciente tiene sus venas hemorroidales, pues es lo que llamamos hemorroides, ¿ya? Ustedes habrán escuchado ese término, ¿no? Muy inflamadas, entonces es muy peligroso que tú puedas hacer fuerza allí, no seas fuerza, nada, todo tiene que ser con suavidad, ¿ya chicos? Entonces, si no procede, no se puede, se suspende el procedimiento, definitivamente, ¿ya? Nosotros no podemos ejercer fuerza en esas zonas, ¿ya? Bien, entonces, una vez que ya, en el caso de que ya administraste el, el, el enema, pongamos el caso que administraste todo el líquido, cerremos la nalguita del paciente y le pedimos que cierre el esfínter, que él ayude conteniendo el contenido líquido que le hemos puesto, que lo apriete, que no lo bote. Pero inmediatamente tú colocas también allí tu chata, así le llamamos acá, ¿no? Para la eliminación, ¿ya?
la debes tener ahí a la mano, que tenga un buen ratito, que contenga el paciente de tal manera para que cumpla la función de limpieza, ¿no? En este caso. Entonces, una vez que ya le llama al paciente a eliminar, que ya más o menos, ya que elimine, pues, o sea, ya le pones la chatita, recibes ahí todos los desechos, dejas limpio todo, lo aseas al paciente, ¿no? Y lo dejas en posición de cúbito supino, ¿no? Y bueno, ya terminaste ese procedimiento, lo dejas limpio al paciente, retiras la chatita, ¿no? Y procedes a llevarte todo eso, te quitas tus guantecitos, te lavas tus manos y lógicamente registras el procedimiento en tus comentarios de enfermería, ¿no? Y si el enema fue, en este caso, enema fue efectivo, ¿no? El enema de limpieza. Extremar mucha precaución en el caso de hemorroides, por eso les explicaba, ¿no? Entonces, actuando con suavidad y delicadeza, ¿no? Es según sea el caso, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos. ¿Qué observaciones debes tener presente, no? Que tú, por ejemplo, tras la inserción de estos productos, asegurarse que el fármaco no impacta en la masa fecal, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de un supositorio que no se quede pegado en la masa fecal, lógicamente, pues no se va a absorber correctamente, ¿no? Entonces, lograr la cooperación del paciente para intentar retener el fármaco, porque a veces el paciente le motiva llamar a defecar cuando ni siquiera el supositorio ha hecho efecto, ¿no? Entonces, pedimos la colaboración del paciente para intentar que retenga el fármaco y no lo elimine inmediatamente, ¿ya? Entonces, también otro punto importante es comprobar que la temperatura de la solución, en el caso de un enema, ¿no? Sea la correcta. Esta temperatura no debe pasar de los 43 grados Celsius, ¿ya? Entonces es una temperatura calientita, de tal manera que va a favorecer el peristaltismo y por consiguiente la limpieza del colon, ¿ya? Entonces, siempre esto es muy importante, también educar al paciente y a la familia respecto a la administración de la medicación en previsión de alta hospitalaria en el caso de esto, ¿no? Cuando se necesita esto, de repente hacerlo en casa, ¿no? Hay muchos familiares que se llevan al técnico de enfermería o a la enfermera al domicilio para que hagas ese procedimiento tú, ¿ya? Entonces, esto también es muy bueno tenerlo presente. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, antes de administrar el fármaco, asegurarse la regla de los 5 correctos. Acuérdense siempre de los correctos, ¿ya? A ver cuáles son los correctos, a ver quién me responde cuáles son los correctos. ¿Ah? Eso deben recordar. Medicamento correcto, ¿Ya? Hora correcta, Paciente correcto. paciente correcto y a la hora correcta. Dosis Muy correcta. Dosis correcta, muy Dosis bien. ¿Se correcta. dan cuenta? Ajá, están recordando nada más. Muy bien, claro. Entonces, esos correctos nunca se deben olvidar de ellos, ¿ah? Siempre hay que tenerlos presentes, chicos, ¿ya? Siempre, 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 ¿ya? Ustedes cuando administren un medicamento, antes de administrar el medicamento, recuerden sus correctos, ¿ya? Porque incluso dentro del mismo medicamento hay sus correctos, recuerden, ¿no? Yo miro a ver en qué condición está este medicamento, ¿no es cierto? Lo miro bien, está en buenas condiciones, está vencido o no está vencido, a ver, está muy bien, está bien conservado, no está adulterado. Entonces tú también dentro de tu medicamento tienes que ver sus correctos dentro del medicamento, ¿ok? Muy bien lo que ustedes me han dicho, sus dosis, el horario y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces, esto es muy importante tenerlo presente, jovencitos, siempre antes de, ¿ya? Antes de. ¿Por qué? Porque ha sucedido lo siguiente, que a veces no es el paciente correcto, ¿ya? No es el paciente correcto. De repente le dieron de alta en la mañana y la indicación quedó ahí escrita y se olvidaron de cambiarla, pasó algo. Tú tienes que averiguar. Siempre los pacientes tenemos nombre y apellido. ¿Usted es la señorita fulana de tal? Sí, señorita. Ok, paciente correcto. Porque de repente ya pusieron a otro paciente en esa cama
al que le tocaba esto ya se fue de alta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces siempre el paciente correcto. Hay que verificar eso, ¿ya, chicos? Por eso cuando se van de alta los pacientes, inmediatamente cambiar los cards, todo eso, ¿no? Y tener presente quién está allá en esa cama, qué nuevo paciente llegó allí, ¿ya? Para siempre verificar mi paciente correcto. Muy bien. Bien. También, por ejemplo, hay factores que influyen en la absorción rectal, definitivamente, ¿no? Como en todas las vías que hemos ido conversando, ¿no? Cuando hablábamos de la vía óptica, la vía nasal, ¿no? La vía oftálmica, la vía oral, sublingual, etcétera, ¿verdad? Entonces, en cada zona, cada parte del cuerpo tiene sus factores, ¿no? Que influyen en que ese medicamento, ese fármaco se absorba correctamente, ¿verdad? Igual, en la zona rectal también tiene su punto importante. Por ejemplo, el volumen de líquido en la mucosa rectal, ¿no? Es de 1 a 3 mililitros viscoso, escuchen así como es esto, y un pH entre 6 y 8, ¿no? O sea, hay que tener presente esto, ¿no? Existe escasa capacidad taponadora, ¿ya? Tiene su viscosidad también. Si el recipiente incrementa la viscosidad, esto va a dificultar la difusión del principio activo del líquido, ¿no? Del producto que tú estás administrando. 3/4 de tiempo de retención de la forma farmacéutica en el lugar de administración. Por ejemplo, en los supositorios elaborados con excipientes hidrófilos proporcionan tiempo de retención inferiores, ya que irritan la mucosa rectal y ocasionan la expulsión temprana de la forma farmacéutica. Entonces, esto queda claro, que los supositorios que son con excipientes hidrófilos, o sea que jalan agua, ¿ya? Jalan agua, se retienen con menos tiempo porque irritan la mucosa rectal y llama de frente a eliminarlo. ¿Están de acuerdo? Pero para eso hay que comentarle esto al paciente para que nos ayude en el proceso de la retención de este producto para que cumpla su función, ¿no? Entonces siempre es bueno explicar al paciente para que tengamos su colaboración, ¿ya? Entonces vamos a ver también que hay aspectos físico-químicos, características del propio fármaco y la elección del excipiente que trae en su composición este producto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver su solubilidad, ¿no? O sea, cuando es soluble, ¿no? Cuanto mayor sea esa solubilidad, más fácil y rápida es la cesión. O sea, considera el pequeño volumen en el que debe disolverse. Si el fármaco se haya disuelto, su velocidad de absorción, ¿ya? Dependerá en gran medida de la lipofilia, o sea, también porque tienen en su composición también ciertos lípidos, como grasas en su composición, ¿no? El tamaño de las partículas, ¿no? Si el fármaco se incorpora como suspensión, por decirte, el tamaño de partícula condiciona la velocidad de disolución, ¿ya? Ahora, cuando se trata de la concentración del fármaco, la absorción rectal suele ser incompleta. Estas formas se sobredosifican respecto a las orales, ¿no? Por ejemplo, siempre por eso es muy importante, cuando hagamos este tipo de procedimientos, nosotros tenemos que acompañar al paciente hasta el final. ¿Por qué? Porque observar si funcionó o no funcionó, ¿no? Realmente, esto es muy importante, ¿ya? En este tipo de procedimientos siempre es muy importante que el profesional esté con el paciente para poder evaluar si funcionó o no este procedimiento, ¿ya? Ahora vamos a ver que este incremento de las concentraciones del fármaco no modifica la velocidad de disolución, pero provee mayores cantidades disueltas por unidad de tiempo del componente del fármaco, ¿no? Unidad de tiempo y que por tanto están disponibles para la absorción, ¿ven? O sea, son procesos que intervienen en estos aspectos físico-químicos de los fármacos, ¿no? La influencia del pH, ya habíamos conversado nosotros del pH, ¿verdad? El potencial hidrógeno, ¿no? El potencial hidrógeno que tiene nuestro fluido, ¿no? Pueden ser ácidos, básicos o alcalinos, ¿no? Entonces, se pueden utilizar
tampones para modificar el pH y favorecer la disolución según sea el químico, ya que fundamentalmente se absorbe la fracción no ionizada de este producto y que debe encontrarse un equilibrio entre estos dos factores. Por ejemplo, se intenta conseguir un pH, ¿no?, para que el porcentaje del fármaco ionizado sea del 50%, o sea que favorezca su absorción en el 50%, ¿no? Entonces aquí, ahora en el tipo de excipientes que tengan estos, la base de los supositorios, deben tener en la medida de lo posible escasa afinidad por el fármaco, ¿no?, para favorecer la acción del principio activo del fármaco. En el caso de la administración de un supositorio para el estreñimiento, ¿qué debes hacer tú, no? Como ya habíamos dicho, el estreñimiento es un malestar, ¿ya? Y se puede presentar a cualquier edad de la vida, desde la niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad, ¿no? En cualquier momento de la vida suelen presentarse esto. Ahora, en el caso de la mujer cuando está gestando, también. ¿Por qué? Porque en este caso, el feto, o sea, el niño, comprime la zona del colon, ¿no?, por la posición anatómica del útero, ¿no?, y el crecimiento del útero y el bebé comprimen esa zona, ¿no? Entonces, lógicamente, la motilidad intestinal se va a ver muy disminuida en el caso de las mujeres gestantes, ¿no? Por eso es muy importante siempre a la madre gestante hablarle de sus dietas rica en fibra, que tome líquidos y que camine. Entonces eso va a favorecer a que ella disminuya este proceso del estreñimiento, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿quién debe usar supositorios para el estreñimiento? Por ejemplo, vamos a ver que se recomienda, por ejemplo, para pacientes que tienen una tendencia a vomitar, por ejemplo, ¿no? Después de tomar medicamentos vía oral. Para ello, las tabletas o píldoras que se toman por vía oral son expulsadas antes de que se absorben en el sistema del cuerpo, ¿no? Entonces, por lo tanto, los supositorios se recomiendan a menudo por la facilidad de su administración, ¿ya? Por ejemplo, los médicos suelen recetar supositorios de glicerina para lactantes y para el estreñimiento durante el embarazo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, bien. Entonces, por ejemplo, las tabletas o píldoras que se toman por vía oral son expulsados y entonces antes de que se absorben en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, los supositorios se recomiendan a menudo, ¿no?, por la facilidad de su administración y su absorción, ¿no? ¿Cómo lo debes usar? ¿Ya? ¿Cómo usar tu supositorio? Por ejemplo, los mejores supositorios para el estreñimiento contienen glicerina, ¿ya? Estos ingredientes se conocen como laxantes estimulantes que funcionan mediante la contracción de las paredes intestinales, o sea, ayudan en la motilidad intestinal, ¿no? Entonces, o sea, los movimientos peristálticos que llamamos, o favorecen el peristaltismo, ¿no? Entonces, como consecuencia de los movimientos peristálticos, las piezas de colon y el recto, esas zonas anatómicas, se activan para la defecación. Es cuando nos llama a buscar un baño, ¿verdad? Entonces, el error más común que se observa en la inserción con el lado equivocado, teniendo en cuenta la forma, muchas veces, la mayoría de la gente introduce el extremo de punta, lo cual no es correcto, ¿ya? Muchas veces, la puntita la ponemos primero, que no sé, es la parte roma, ¿no? La forma ideal, bueno, según las informaciones, ¿no?, que salen, van cambiando esto, ¿no? Generalmente decíamos la puntita como el torpedito, digamos, ¿no? Lo ponía la puntita, pero en otros casos más bien te aclaran que es la parte roma, ¿no?, la que se debe colocar primero, ¿ya? Entonces, el uso de un guante limpio definitivamente no es estéril durante la inserción. Es sugerido por los médicos para mantener la higiene personal y sobre todo tu bioseguridad, ¿no?, la tuya. La distancia obtenida por los supositorios rectales se refieren a la estructura anatómica del recto, por ejemplo, y los movimientos musculares del intestino. Bien,
Durante el uso del supositorio para estreñimiento se insertan alrededor de 1 pulgada de profundidad en el recto, o sea que la introducción sea profunda para que funcione adecuadamente, ¿ya? Puede a veces el paciente experimentar cierto malestar en el momento de introducción del producto, ¿no? Eso es normal, pero por eso hay que explicarle, ¿ya? Es natural, ¿no? Una vez que esté el supositorio en el recto, esperar a que se derrita lentamente, liberando el principio activo del medicamento, ¿no? Entonces, una vez que después de que tú colocaste de usar el supositorio, el paciente puede esperar la evacuación intestinal entre 15 a 30 minutos muchas veces, ¿ya? Incluso hasta 1 hora, 60 minutos, ¿ya? Entonces, pero sí va a favorecer mucho al proceso de limpieza del colon. El periodo de tiempo para experimentar el efecto del medicamento puede variar en función del tipo de medicina, de su concentración y también del estado del paciente, ¿no? Pues si es un paciente que está muy inestable hemodinámicamente, o sea, también hay que ver el estado del paciente. Estos supositorios rectales se utilizan más que todo para obtener un alivio inmediato, ¿no? De los síntomas de estreñimiento y molestias relacionadas con él mismo, ¿no? Entonces, el supositorio para estreñimiento es exclusivamente de uso rectal y la administración oral no es recomendable, claro está. Como en cualquier tipo de laxante, los supositorios no son seguros para el uso regular. Se debe evitar su uso por periodos consecutivos de 5 días máximo, ¿no? Entonces, no más de 5 días. Al utilizarlos en un tratamiento a largo plazo, los supositorios rectales pueden causar diarrea y las condiciones médicas asociadas. Puede haber un desequilibrio de electrolito, ¿no? O hidroelectrolítico, que significa que el paciente empieza a eliminar muchas diarreas, está eliminando líquidos y electrolitos, ¿no? Y se puede descompensar. Entonces hay que, lógicamente, evitar las deshidrataciones en el paciente. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? Y en el caso de los lactantes, que a veces también se estreñen, los supositorios rectales deben ser recetados solo bajo la supervisión de un médico de confianza, ¿ya? Bien, por ejemplo, en el caso de los supositorios no se han visto o no se han reportado efectos adversos, digamos, en el caso de estos supositorios para estreñimientos, tanto en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, esto es muy importante también que lo conozcamos, ¿no? Ahí está. Bien, entonces con respecto a lo que es los supositorios, los enemas evacuantes, viene a ser una técnica que la realizamos, ya ustedes saben, el objetivo es la limpieza del colon, ¿no? Para ciertos tipos de procedimientos especiales o preparación prequirúrgica del paciente que va a ser sometido a una cirugía, ¿no? En el caso de una madre gestante que ya esté en trabajo de parto, o que empiece antes del trabajo de parto, debe también estar su colon limpio, porque muchas veces ha sucedido accidentes durante el proceso del parto. Hay mujeres que hasta el final están comiendo, y no se preparan para el momento del parto propiamente dicho, ¿no? Y llegan a la emergencia ya con la cabecita del bebé saliendo, ¿no? Entonces, ahí suceden muchos accidentes, ¿no? Porque no se han hecho la limpieza y todo eso. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿no? Y en la parte de la educación también hablarles a las madres primíparas, o sea, aquellas que recién van a tener su primer hijo, ¿no? Porque no saben, hay que orientarlas, hay que hablarles, ¿no? Educarlas con respecto a esto, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, son técnicas que nos van a favorecer al paciente en el caso de las enemas evacuantes para, lógicamente, la limpieza del colon en cualquiera de los procesos que hemos mencionado. En el caso de un niño pequeño, un supositorio también lo va a ayudar muchísimo en procesos para bajar la temperatura, de repente para que está estreñido, etcétera, ¿no? O sea, va a ayudar muchísimo en esos procesos. Bien, son muy buenas técnicas que les van a ayudar mucho a ustedes en el trabajo. Pero para eso es muy importante educar, siempre educar, explicar al paciente antes de, ¿no?
del procedimiento. Siempre hay que explicarle para que tengamos la colaboración del paciente y todo sea mejor. Entonces, vamos a hablar de otra vía también, que es no parenteral y que es la vía vaginal, ¿ya? Por ejemplo, esta vía, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, es la introducción, ¿no? De un medicamento, puede ser sólido, cremoso, dentro de la cavidad vaginal, ¿ya? O sea, es la administración de un medicamento en la cavidad vaginal, ¿ya? Bien. ¿Qué productos son estos? Óvulos, por ejemplo, ¿no? Tabletas, cremas vaginales, por ejemplo, ¿ya? ¿En qué caso? Por ejemplo, la vía vaginal es una vía que por su naturaleza, por su anatomía, morfológicamente, esta zona es una zona muy húmeda. Entonces, muchas veces favorece dentro de esta zona el proceso y la proliferación de ciertos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos hongos. Hay casos de personas que cuando les cambia el pH, son invadidos por hongos. Entonces el médico te indica ciertos geles o de repente óvulos, ¿no? O unas tabletitas a nivel vaginal o cremitas para poder combatir el problema que se está presentando en ese momento, ¿no? Entonces, esta vía vaginal se utiliza habitualmente para algunos fármacos de administración de acción local, ¿no? Por ejemplo, tenemos los antibióticos, hay ciertos antibióticos, ¿no? Cuando hay bacterias, algún problema allí. Antimicóticos, cuando hay hongos, ¿no? Cuando hay presencia de hongos, ¿ya? Bien, hay otros cuadros de, por ejemplo, inductores del trabajo de parto, o sea, que facilitan, por ejemplo, también que se proceda ya a empezar el trabajo de parto, ¿no? Para que nazca el niño. Espermicidas también, por ejemplo, en el caso de cuando se utilizan como medios de control de fertilidad, o por ejemplo, para no salir embarazada, ¿no? Son químicos que se administran en esa zona, ¿no? También se administran prostaglandinas, que son hormonas y esteroides, según sea el caso, ¿no? Entonces, son muchos productos que se administran en esta zona, ¿ya? Por ejemplo, en la administración de esteroides, vamos a ver, esta vía, por ejemplo, favorece, esta vía ofrece menos efectos sistémicos que la vía oral, ¿ya? Evita el metabolismo del primer paso hepático, porque ya sabemos que es otra vía, otra forma de absorción, entonces evita el primer paso hepático, y esta se da también aquí en la administración local de hormonas y esteroides, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy eficaz para el tratamiento de los síntomas vaginales que aparecen en la posmenopausia. Por ejemplo, la menopausia es una etapa, en el caso de la mujer, ¿no? En la cual ya dejamos de producir estrógenos. Los estrógenos son hormonas naturales que tenemos las mujeres o producimos las mujeres, ¿no? A través del ovario, cuando todavía nosotras menstruamos, ¿ya? Cuando llegamos a una etapa que se llama la menopausa, significa que ahí terminó el proceso de la formación de óvulos y las menstruaciones. Entonces ya baja la formación de los estrógenos, y que cuando estábamos jóvenes los estrógenos funcionaban también como protectores de nosotras, ¿no? Entonces, en la menopausa es una etapa de cambio en la cual ya no se producen estos estrógenos, y lógicamente el médico te va a indicar ciertos productos que debes administrarte porque cambia toda la anatomía, cambia todo el sistema hormonal, ¿no? Hay muchos cambios, ¿no? Entonces, son síntomas que aparecen con la menopausa, la posmenopausa, ¿no? Entonces hay que tener, porque hay una pre y menopausia y posmenopausia, ¿no? Entonces, se presentan cambios físicos, anatómicos y también emocionales, ¿no? Entonces,
por ejemplo, también esto no incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular o de patología mamaria. O sea, por decirte, de problemas cardiovasculares o, por ejemplo, también problemas de cáncer de mama. Aquí, por ejemplo, la vía vaginal permite el empleo de hormonas naturales en lugares sintéticas debido a la baja actividad metabólica, ¿no? que presentan las células de la pared de la vagina, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que también ofrece varias ventajas para la administración de hormonas sexuales en el tratamiento local en la vagina y acción dirigida especialmente al útero y su absorción, ¿ya? O sea, su absorción sistémica y debidamente controlada, ¿ya? Entonces, o sea, tú administras, por ejemplo, una hormona a nivel de la zona vaginal, se va a reabsorber, porque también la vagina es una zona muy irrigada y, lógicamente, va a favorecer esa zona irrigada una absorción a nivel sistémico y controlado de estas hormonas o del medicamento que te están indicando, ¿verdad? A ver, la farmacocinética de la vía vaginal. O sea, ¿cómo? ¿Qué sucede cuando tú te administras un medicamento por la vía vaginal? ¿No? Por ejemplo, en la vagina la absorción está determinada principalmente por el gradiente de concentración entre esta droga que estamos administrando o medicamento y la sangre del paciente. Ahí está más o menos, lo están viendo ustedes en esto, es una difusión, ¿no? Una gradiente de concentración, ¿no? De mayor concentración a de menor concentración, ¿ven? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? La absorción, por ejemplo, está afectada también, por ejemplo, por factores fisiológicos de la pared vaginal, ¿ya? Por las propiedades físico-químicas de los fármacos también, y también vamos a ver por las características del vehículo empleado en ese medicamento. Es decir, que esa absorción suele verse afectada también, ¿no? Por factores fisiológicos propios de la pared vaginal, por las propiedades físico-químicas del fármaco y las características del vehículo empleado que compone ese fármaco. Entonces las cremas, por ejemplo, parecen ser más eficaces que los anillos o los comprimidos, ¿ya? O sea, depende también porque a unas pacientes les queda bien, a otras no, porque no todas las personas, no somos el universo, digamos, ¿no? O sea, en ciertos porcentajes les queda muy bien, a otras no, a otras sí, ¿no? Entonces, eso también depende de cada organismo, ¿ve? Por los factores fisiológicos propios de la pared vaginal de cada paciente, ¿ve? Entonces, el lugar específico de la mucosa vaginal, por ejemplo, donde se aplica la preparación hormonal, tiene mucha importancia, tiene especial importancia, ¿ya, chicos? Entonces, eso debemos, por ejemplo, aquí están viendo ustedes la parte anatómica, miren, la parte anatómica de la pared vaginal. Así es la vagina, ¿ya, chicos? Bien, y aquí este es este es el cuello del útero, está más arribita para acá, ¿ya? Entonces, recuerden esto, es muy importante tener presente que es una zona muy delicada, altamente irrigada, y lógicamente eso debemos tener presente, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver también que si tú, por ejemplo, si se colocas en el extremo inferior de la vagina, las mayores concentraciones de hormonas se alcanzan en los vasos pelvianos, hecho que reduce el impacto de la medicación sobre el endometrio. ¿Qué es el endometrio? Ya estamos hablando de más arriba, del útero, ¿no? El endometrio viene a ser las capas que forran, digamos, por dentro al útero, ¿ya? Cuando tú estás en edad reproductiva, o sea que tú estás menstruando, que tienes tus ciclos menstruales, bien, todo ok, eres una mujer que si tú tienes relaciones sexuales sin planificación, etcétera, etcétera, entonces lógicamente puedes quedar embarazada. El endometrio viene a ser la pared que recubre el útero internamente y que le va a dar cabida al óvulo, ¿no? Al huevo o cigoto, o sea, ya es el espermatozoide que ya fecundó al óvulo, ese ya pasó por todo el proceso, ¿no? De la fecundación, y este huevo o cigoto baja al útero,
¿ya? Baja al útero y se ubica en la zona donde debe estar, donde va a crecer, ¿no? Y generalmente se pega en esta pared que es el endometrio, que es una zona muy rica en vasos sanguíneos y muchos nutrientes para que pueda crecer y desarrollarse el embrión primeramente y después el feto, que es nuestro niño, ¿no? Nuestra niña. Entonces, esto es muy importante recordarlo, ¿ya? Entonces, ¿en dónde se debe colocar entonces el medicamento, ¿no? Porque si tú lo pones muy abajo, lógicamente no va a llegar adecuadamente la concentración del medicamento a donde debe llegar, ¿no? A donde queremos que llegue, ¿ven? Entonces, cuando se administran esteroides por vía vaginal, por ejemplo, gran parte de la droga pasa a la circulación sistémica, ¿ya? Entonces, el lugar específico de la mucosa vaginal donde se aplica la preparación hormonal tiene mucha importancia. Esta preparación es en el tercio superior de la vagina. O sea, mire, imagínate, esta es la vagina, ¿ya? El dibujito que está acá, mire. Aquí. Acá. Ahí está, mire. En esta zona de acá, tercio superior, imagínense, lo divides en 3 partes, y en el tercio superior, o sea, acá, en la zona de acá, allí es que tú tienes que colocar este producto. Por eso es que estos medicamentos, estos productos también vienen con ciertos aditamientos, ¿no? Que te ayudan a aplicar los aplicadores que te van a ayudar a llegar a esa zona, ¿ya? Si son, por ejemplo, gels, si son obleas, o son, ¿cómo se llaman? Óvulos. Entonces, aplicarlos donde debe ser, ¿ya? En el tercio superior de la vagina para que pueda cumplir realmente la función que deseamos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver que en la farmacocinética de la vía vaginal, en general las preparaciones de aplicación vaginal están diseñadas, por ejemplo, en forma de cremitas, cremas, ungüentos, ¿no? También tenemos comprimidos, ¿ya? Gel, cápsulas. Bien, y también actualmente se han elaborado materiales bioactivos que permiten una liberación más prolongada y más sostenida de la medicación luego de ser aplicada, o sea, depende del componente químico que tenga. Entonces eso va a favorecer que la medicación tenga un proceso de liberación más prolongado y sostenido, ¿no? La ventaja de estos materiales es que ofrecen una liberación de la droga más predecible y por mayor tiempo. Entonces, eso favorece, ¿no? Por ejemplo, se ha creado un dispositivo de aplicación vaginal en forma de anillo, ¿ya? Hay de todo, chicos, ahora la tecnología, la medicina, los laboratorios químicos, farmacéuticos, tratan de crear nuevas fórmulas, nuevas formas de presentaciones de estos productos para que las personas, los pacientes a las cuales se les va a administrar, sean de un uso adecuado y muy fácil sea también su administración. Bien, esto va a permitir la liberación sostenida de las drogas, como por ejemplo los estrógenos y progestágenos, ¿no? Por ejemplo, como les cuento, en el caso de la menopausia, ¿no? Cuando ya no producimos estrógenos y progesterona, ¿no? Estos son usados como anticoncepción en el tratamiento de síntomas por menopausia. A ver, dime, Julia, Inquilla, ¿qué deseas, jovencita? A ver. Licenciada, disculpe que le moleste. Sí, no, no moleste, hijita. Dime. Se me pierde mucho la señal. Es decir, que entro y salgo, y no sé si me podría considerar. Ya, Inquilla. Ya. Bien, entonces, en el caso de esta zona, ¿no? Digamos, tiene que ser en el tercio superior de la vagina y va a permitir la liberación sostenida de drogas como los estrógenos, progestágenos, estas son hormonas, ¿ya? Que son usados también en casos de anticoncepción o en el tratamiento de síntomas postmenopáusicos. Habíamos dicho que en la menopausa ya se pierde esa función de producir estas hormonas y lógicamente hay que ponerlos en forma sintética, ¿no?
Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Yo los invito a que ustedes investiguen más, porque esto es muy importante que un profesional esté bien informado de estos puntos y sepan ustedes, algún día alguien les va a preguntar algo y ustedes estén preparados para poder responder, ¿no?, a las dudas o inquietudes que tengan sus pacientes, ¿no? Bien, por ejemplo, también aquí muchas veces se va a ver que como habíamos explicado, la zona vaginal es invadida a veces por hongos, bacterias u otros elementos, ¿no?, otros microorganismos. Entonces, el objetivo, ¿no?, digamos en este caso del tratamiento que se va a usar aquí es para, por ejemplo, desinfectar, descongestionar la mucosa vaginal, ¿ya? Por ejemplo, miren, les comento algo muy importante. En el caso de nosotros las mujercitas, ¿no? Cuando somos personas con vida sexual activa, es muy importante hacerse también un Papá Nicolau, ¿ya? Ese Papá Nicolau lo inventó un médico llamado Papá Nicolau, su apellido, el nombre de él, que hasta ahora, siendo el siglo XXI, esto fue en el siglo, me parece, inicio del XX, o último del XIX, este señor médico creó esta técnica que hasta hoy, que estamos en el siglo XXI, ha ayudado a prevenir muchos tipos de cánceres que suelen presentarse en estas zonas, ¿no? De la zona del cáncer del cervix, etc. Entonces, es muy importante recordar a las mujeres con vida sexual activa que se hagan su Papá Nicolau una vez al año, ¿ya? Y descartar, y más cuando ha habido en familia antecedentes, o sea, antecedentes familiares de cáncer al cuello uterino, esto es muy importante, porque sí, la tendencia genética es muy, muy dominante en estos casos, ¿ya? Esta es parte de la educación que debemos nosotros tener presente, ¿ya?, a las mujeres, ¿sí? Entonces, también se actúa, ¿no?, pues en este caso de estos productos para desinfectar, descongestionar la mucosa vaginal, ¿ya? Aliviar el dolor y el prurito. Hay casos de mujeres, por ejemplo, que en la zona del cuello uterino se forman pequeñas llaguitas. Ustedes busquen esa información, ¿ya? Heriditas, se forman heriditas, ¿no? Y a veces estas heriditas son activadas o atacadas, digamos, por pequeñas bacterias, microorganismos. Lógicamente es un malestar para la mujer, ¿no? Entonces esto le va a producir prurito, va a haber descensos vaginales, muchas molestias. Entonces hay que buscar la ayuda profesional, ¿ya? Y el profesional indicado para esto es un ginecólogo, ¿ya? Que es el profesional que te va a brindar la información y el tratamiento adecuado para este tipo de malestares. Y chicos, ya saben ustedes quién es el ginecólogo o ginecóloga, ¿ya? Entonces, ellos te ayudan en estas terapias, ¿ya? Estos tratamientos también tienen su objetivo de aliviar el dolor y el prurito que puedas estar presentando tú en ese momento. El prurito viene a ser una picazón, digámoslo en ese término criollo, ¿no? O sea, la señora está padeciendo un problema muy serio, hay abundante secreción vaginal, o descenso le llamamos, que estos pueden ser desde un color líquido transparente hasta uno blanco lechoso cuando hay presencia de hongos, o de repente un color amarillento cuando ya hay infecciosos, ¿no? Cuando ya son de tipo infecciosos. Entonces, esto hay que hacerse ver y evaluar, ¿ya? Normalizar el pH de la vagina, que normalmente puede ser ácido, ¿no? Y bueno, hay también recomendaciones, por ejemplo, como la de explicarle el procedimiento al paciente. Cuando tú le vas a aplicar el medicamento, hay que explicarle definitivamente, no es su parte íntima, tú no vas a ir al cine mudo, tú tienes que explicar al paciente, hacer una preparación física y una preparación psicológica al paciente, que por primera vez se le va a realizar lógicamente este tratamiento. Y así se lo hayan hecho antes, tú tienes que explicarle lo que tú vas a hacer, porque no podemos ir a lo calladito y no, señores, tenemos que explicar, ¿ya? Siempre explicar, y en la parte física preparar al paciente poniéndola en posición ginecológica de tal manera que esta va a favorecer
la administración de estos productos, ¿ya? Estos fármacos, ¿no? O sea, tú le explicas el procedimiento a la paciente y vas a tener toda la colaboración del médico, ¿no? Otro punto importantísimo, evitar aplicaciones de productos cuando la señorita esté menstruando, ¿ya? No sé, porque es lógico, no va a cumplir esa función, ¿ya? Es después de la menstruación. Realizarle un baño externo, una limpieza, una higiene, antes de aplicar el medicamento, antes de realizar el procedimiento, hay que hacer una higiene de esa zona, ¿ya? Siempre tener cuidado al aplicarlo. Siempre colócate, tú te lavas tus manitos, definitivamente, llevas todo tu equipo, ¿no? Llevas todo tu equipo a la unidad, le explicas el procedimiento con tus manitos ya limpias, te colocas tus guantecitos, y bueno, y ya una vez que obtienes la preparación del paciente, tanto física y psicológica, ya tú procedes a colocar el medicamento, ¿no? ¿Ya? Ahora, tener cuidado al aplicarlos, porque a veces la paciente tiene protectores higiénicos. Por ejemplo, miren, escuchen, esto es muy importante. Siempre hay que hablarle a la paciente que no esté menstruando, que preguntemos si está menstruando o no, o cuándo es su ciclo, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque hay señoritas que utilizan los famosos tampones, los Tampax, que son como unas toallas absorbentes, pero que se la colocan directamente en la vagina, ¿no? Entonces, puede haber ese protector y lógicamente no te va a favorecer en nada, ¿no? Siempre es bueno saber eso, ¿ya? Es muy importante. ¿Mm? Bien. Ok. Muy bien. Gracias. Bien, chicos. Entonces, a ver, ¿qué les ha interesado? ¿Alguna preguntita acerca de lo que hemos conversado? A ver. A ver quién llegó. Córdoba Infante, veo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Miss, Ya, dime Cuba. Miss, buenas tardes. Miss, ya tomó asistencia. Yo pensé que ibas a hacer preguntas sobre el curso, el tema que hemos tratado. Sí, ya te vi ya. A ver, voy a preguntar. ¿Está Alvites García? Alvites. Ya, no llegó. Está Kawai Alarcón. Ah, no, él no viene. Córdoba Infante Kiara. Córdoba. Sí, mi presente, Córdoba. Ok. Ya. Está Elías Choque. Andrea. Sí, mi presente. Ya, ok. Muy bien, señorita. Está Espinosa Cabrera. Vivian. Miss. ¿Vivian está? Espinosa Cabrera, ¿Vivian está? No está. Ya. Miss, disculpe, ¿me escucha? Sí, ¿quién eres? Alvites García, Miss que es lo que pasa. Anjosa también llegó Alvites. tarde. Ay, Alvites. Alvites. A ver, ¿dónde estás, Alvites? A ver, quiero verte. Creo que está fallando mi celular. Claudia Nayeli. Ya, está bien, hija, ya te vi. Ya. Miss Anjosa también, bueno. Sí, espérate un ratito, ya te vi, Anjosa, acá estás. Ya. Anjosa, sí. Inquilla, Miss, no se olvide. Sí, Julia, Inquilla. ¿Flores Vázquez está? Ella nunca entra, bueno. Hernández Barahona, ese está. Gabriel García. Ella muy poco entra también, bueno. Hualpa Misaico. ¿Está? Presente, licenciada, buenas tardes. Hualpa, tú no estás mandando tareas ni has mandado nada. Bueno.
Aviso, ¿ah? Guamaní Guaigua. ¿Está? Presente, Miss. Buenas Ok. tardes. Ok, buenas tardes. Está Guamaní Ramírez, Juliana. Presente, licenciada. Ok. A ver. Está Lizárraga Ventura. Presente, licenciada. Ok, señorita. Está Moreira Mayo. Avísenle a Moreira que tiene que entrar a clases, ¿ah? Ella no está entrando. Bueno, va a tener problemas. Licenciada, disculpe, llamó Cabrera Lengua. Sí, ya te vi, Cabrera, ya te vi. Ya te vi, sí. A las que no llamo es porque ya las tengo anotadas, ¿ya? Está Nolasco. ¿Estás, Nolasco? No. Peña Isasi, Peña, ¿estás? Allí. Peña Isasi. Parece que no ha entrado hoy día. Bueno. Visconte López, Franci. Visconte. Poma Cuarite. Poma. Presente, licenciada. Ok, ya. Está también, a ver, Ramos Cagua, Silvio. Presente. Ramos. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Está quedando dormido. Ramos Melgar, Wilder. ¿Está Ramos? No, no está Ramos. O Ramos se quedó dormido por ahí. Ya. A ver, están Ramos, Rodríguez, Maciel. Maciel. No, tampoco. Raimundo Cabezas, ¿estás? Sí, Raimundo. Miss. Presente. Oye, Raimundo, ¿y por qué no has mandado tu trabajo? Miss, estuve un poquito mal. Ah, caramba. Ya, Sí, Miss. ya. Voy a abrirlo, después yo le voy a avisar al delegado ya para que les avise que voy a abrirle la tareita ya para que la Por favor. mande. Ya. Reyes Alfaro, ¿está? Presente, licenciada. Buenas tardes. Ok, ¿cómo estás? Ya. Está Reyes Pecho. Reyes Pecho. Ella se llama Medalyn. Miss, ella está delicada de salud, Miss. Está con el COVID. Sí, Miss, la compañía de Reyes y la compañía de Ruth está delicada de salud. Ya, Linda, espérate, voy a anotarlo, ya voy a anotarlo, por favor, un ratito. Voy a ver eso, sí, para informar a los profesores también. A ver, ¿quién es, mamita? Dime, Reyes Pecho. Reyes Pecho, Miss, y Ruth Bendezú. Bendezú Mata. Bendezú Mata. Sí, Bendezú. Ah, pero ella sí ha entrado. Ya. Bendezú Mata. Ya, ok. Voy a ver esto. Buenas tardes. Ya, hijita. Ya. Ya, Bendezú. Ruth Victoria. Ya, sí, ya te vi ya. Ya, hijita, ya. A ver, un ratito, espérense. A ver, ¿qué dice? Choque Cáceres, ¿no? ¿Qué dice Choque? Choque Cáceres. No sé, ella sí estaba. El internet está fallando ahorita. Rojas Calderón Esmeralda, ¿está? Rojas. Sí, Miss, aquí estoy. Ok. Ruiz Amasifuen Iris, ¿estás? Ruiz, ¿estás? Presente, Miss. Buenas tardes. Hola, buenas Presente, tardes. Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya. Bien, a ver quién más, un ratito. ¿Taipe está? Sí, Miss, presente. Buenas tardes. Tataje García. Buenas tardes, Miss. Presente. Ok, ya. Toledo Escalante está. Presente, Miss. Ok. Uchuya Cabrera. Ya. Bueno, y a los que no he mencionado es que están ya en mi lista. Ya yo los vi de un inicio, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, a ver. ¿Quién me responde? A ver.
¿Qué precauciones debemos tener presente al momento de administrar un enema evacuante? A ver, ¿qué cuidado, qué precaución debemos tener presente cuando tú vas a administrar algún químico indicado por el médico, un fármaco, ¿no? ¿Qué cuidado? Dime. Licenciada, de que el paciente no tenga hemorroides, Ya. alguna, también creo que fractura de cadera también era para ponerle. Quien está hablando es Rivalosa, ¿no? No, Elías. Elías, ya, Andreita, ya. Ya, o sea, más que todo, sí. Ahora, si tiene hemorroide, porque puede tener hemorroide, ya puede tener hemorroide, pero hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque la indicación hay que colocarla, ¿no es cierto? Pero con mucho cuidado, ¿ya? Siempre acuérdense de la bioseguridad, la precaución, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, estás colocando un medicamento, ¿ya? Un medicamento y sientes una obstrucción ahí, no hay que forzar, eso es lo que yo me refería, no forzar, ¿ya? Porque de repente el medicamento, el doctor te está diciendo también, colóquele este producto al paciente para que le baje la inflamación del hemorroide, ¿te das cuenta? ¿No? También indicación. Entonces, otra precaución podría sí. ser A ver, que Yamile. la posición del paciente sea la correcta. Muy bien. Por supuesto, señorita Yamile. Claro, porque ustedes saben cuando habíamos dicho la posición SINS del lado izquierdo, ¿no? Porque anatómicamente hagan memoria cómo está formada tu anatomía del sistema digestivo, acuérdense, ¿no? El colon ascendente, transverso, el descendente, el sigmoide, ¿no? En la zona del colon recto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Si tú lo colocas para el lado izquierdo, como cuando tú te acuestas para dormir para el lado izquierdo, esa zona se relaja, ¿no? Y entonces, y con la pierna derecha encima de la izquierda, eso va a favorecer la inserción de la administración de estos productos, ¿ya? En esta zona. Muy bien, la postura del paciente, muy interesante, muy buen punto de vista, tenerla presente. Licenciada, Dime. también se debe colocar correctamente el supositorio. ¿Perdón? Toma, ¿qué dices? Se debe colocar correctamente el supositorio, del lado correcto. Claro, definitivamente, y una de esas es la postura, ¿no? La posición, como dijo Yamile, ¿ves? Muy bien. Entonces, dime, Marilu. Incluye los 5 correctos. Ya, también, muy bien, Meléndez, muy bien, claro, tener presente los correctos, muy bien. A ver, ¿qué dice? Que el paciente esté relajado, ¿no? Calmado. Y que al momento de que le inyectamos el medicamento no se ponga tenso, ¿no? Por supuesto, por eso habíamos dicho, ¿se acuerdan de las inspiraciones? ¿Se acuerdan? Inspirar, ¿no? Llevar aire a los pulmones y eso va a ayudar a que el paciente se relaje poquito a poco, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. La preparación psicológica, Miss. Preparación psicológica. Muy bien, Marilu, muy bien. Así me da gusto. ¿Quién más? Y también poder informarle también del procedimiento que se le va a realizar. Claro. Tener en cuenta que tenemos que verificar la fecha de caducidad de los medicamentos. Por supuesto, los 5 correctos. Muy bien, ¿está bien? Y evitarlo poner cuando está con el periodo. ¿Perdón? ¿Qué dice Rojas? Y dice evitarlo poner cuando, o sea, aplicarlo cuando está con el periodo menstrual. Claro, es en el caso de la vía vaginal, ya está bien, muy bien, ¿ya? Entonces, estas precauciones es muy importante, chicos, y yo los invito a que ustedes sigan investigando, ¿ya? Acerca de esta técnica. Eso es muy bueno para que ustedes también refuercen más el conocimiento de estas técnicas, ¿ya? Chicos, acuérdense que tienen a partir de hoy día una tareita también colgada en la plataforma, ¿ya? Tienen una tareita que está desde hoy día, de las 20 horas, hasta el día sábado, ¿qué número es? A ver, 25 creo que es, ¿no, chicos? A ver. 26, ¿no? 20, 21, 22. O 25. A ver, ahí no tengo ahorita el número.
Sí, hasta el sábado 25, ¿ya? Para que la entreguen, ¿ya? Bien, entonces tienen un examen el día miércoles 22, de 8 de la noche hasta las 11:59, ¿ya? De la noche. Entren, es una hora, un intento para desarrollar, es sobre el tema de hoy, ¿ya, chicos? A ver qué hay en el chat, voy a mirar qué hay. ¿Qué día, disculpe? Miércoles. Hoy día estamos 22 es miércoles. Ya, Miss. Disculpe, ¿cuántas preguntas vendrán, Miss? 10 preguntas. Sí. 10 preguntas, señorita. Muy bien. Solo de este tema, Miss. Sí, solo de este tema, sí. Solo de este tema. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, ok. ¿Alguna preguntita? Ya, muy bien. Okay. No, ninguna. Ya, entonces ya saben, chicos, ya tienen una tareita, una evaluación y estamos en contacto para unos trabajitos, ¿ya? Los trabajitos los vamos a hacer de tal manera que ustedes los expongan, lo hagan expositivo, participen todos y me lo envían con un link para yo verlo en la internet, ¿ya? Porque de esa forma, para no saturar mucho también la plataforma, ¿ya, chicos? Bien. Estamos en contacto, cuídense mucho y sigan estudiando, ¿ya, chicos? Cuídense. Hasta luego, Gracias, Miss. Hasta Cuídense, luego. cuídense. Luego, Muy licenciada. bien, ustedes son muy importantes, ¿ya? Sigan trabajando. Licenciada. Oye, Rina, manda tus trabajos, ¿ah? Chao, Miss. Chao, chicos. Dígame, licenciada. Ya, Nos no has mandado vemos. tu trabajo, no has mandado nada, Rina. Sí, licenciada, no he podido, pero denme una oportunidad, por favor. Sí, yo le voy a avisar con el delegado, ya, si no, hoy día lo abro hasta mañana para aquellos que no han mandado la actividad 5, ¿ya?